como para que sea inclusivo, hacerlo inclusivo, que no se nos quede nada. Yo espero que ustedes estén bien. Yo espero que estén bien. Yo estoy, señores, rebobinado. Estoy fresquecito, llegando del gym. Y nada, vamos a meter mano aquí con todas estas noticias que tenemos. Me dan el visto bueno cuando puedan ahí en las redes, que se esté escuchando bien. Le agradezco si me ponen una manito arriba. Eso es manito arriba, eso. ¿Verdad? Los que estén por ahí, la gente de Instagram, la gente de WhatsApp, que esté por aquí. Saludo a la gente de Telegram, la gente de YouTube, el hombre, Fitch, que es lo que. Señores, vamos a empezar con esto porque es tanta información que hay actualmente de todas las cosas que están sucediendo con las redes sociales en torno a Uber, todo lo que está pasando en torno a Uber. Ya usted sabe que la vaina esta del mundial para muchas personas ha sido positiva, para otros le ha dado igual. He visto los conductores haciendo las mismas cosas que siempre hacíamos, dejando pasar pila de viaje malo, ¿verdad? Según nuestro criterio y haciendo lo mismo. No cambió nada. Veo gente quejándose, veo 2 o 3 subiendo videos que han hecho dinero. Entonces, se ha vuelto todo una monotonía. Ya da lo mismo todo. Y no hay nada que me sorprenda ya como que no hay sorpresas. Las expectativas del mundial eran aquí y se han quedado por acá. Díganlo usted en los comentarios, sí o no. Mientras Uber y Lyft empujan robotaxis, los conductores en California están empujando algo más poderoso. Negociación colectiva. Señores, esta semana pasada en California, los conductores se empantalonaron. Se empantalonaron los conductores y dijimos, vamos para encima. Le fueron para encima. Se pusieron serios, que es lo que debería pasar tanto en cualquier otro estado, ¿ok? No solamente California. Pero de verdad que la gente de California, yo le estuve diciendo a ustedes que si algo grande pasaba, iba a venir por California, porque California es un estado grande, es un estado que cuando se trata de leyes que se están pasando, es decisivo, inclusive para las elecciones, es importante, un estado muy, muy importante. Okay, así que vamos a ver todo lo que está pasando en California, porque los conductores de Uber y Lyft en California están ganando fuerza dentro del movimiento de sindicalización y negociación colectiva. El tema central es claro. Muchos conductores dicen que ganan menos, gastan más gasolina y manejan más horas y necesitan mejores protecciones. Vamos a abrir esto como si fuera una clase de biología, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que estamos en una clase de biología y nos pusieron una ranita enfrente para uno, ¿verdad? Los conductores dicen que ganan menos. ¿Cuánto tiempo tenemos los conductores reclamando que estamos ganando menos? ¿Cuánto tiempo? Eso no es de ahora. Lo que pasa es que ya la incomodidad es tan grande que es evidente. Cuando 10 conductores no pueden hacer $200, a nadie le importa. Dicen los muchachos por aquí, comiencen por sacar a los socialistas. Señores, hoy
94, super con el 27. Ya lo saben. 94, Superman. Ay, pero ve esos brazos como vienen. Esos tristes. Ay, Dios mío. Con el 27. No, pero este hombre se está poniendo una belleza. Entonces, acá en Tennessee ya ha bajado 20 centavos la gasolina. Y falta más todavía para que estemos más cómodos. Pero la realidad es la siguiente. Cuando 20 conductores no pueden hacer $200 al día, a nadie le importa. Cuando 100 conductores no pueden hacer $200 al día, a nadie le importa. ¿Tú sabes cuándo empieza a importar? Cuando de 70,000 conductores abren los ojos, los 70,000, y dicen, ¿y los cuartos dónde están? Porque eso fue lo que hicieron en Massachusetts. Dijeron, no, 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 no. Vamos a firmar todo. Vamos a firmar todo o no firma nadie. Y se pusieron de acuerdo, lo que no hemos podido hacer en New Jersey, Delaware, Washington. Se están poniendo para eso en California, pero es lo necesario, señores. Si a 10 conductores no están llegando a 200, a nadie le importa. Pero si todos metemos mano, etiquéteme a Uber y a Lyft, por favor, aquí en este video. Se lo pido. Si todos metemos mano, es muy posible que nos escuchen. Si todos metemos mano. De nada sirve decir, sí, yo voy a apoyar, no hacer nada. Dicen los muchachos, tú estás casi aquí de nuevo. Claro, ha sido no regresar a Estados Unidos. Dime tú. Ahora, ¿cuál es tu plan? ¿Tú tienes un plan de vida? Preocúpate por eso, porque el plan mío va de maravilla. Yo mañana voy para Santiago con el equipo completo, vamos para allá, para que conozcan las instalaciones de los socios míos. Bien, la vamos a pasar súper bien. Y tú frenando en el aro, preocupado que si yo voy a regresar o no. Así es que estamos, Pío. Y la carne subiendo. La carne subiendo. Entonces, queridos, miren. Si no nos ponemos a dialogar entre conductores, si permitimos, yo ya me retiré, ese país pone viejo a uno. Pero mira, mi amigo. El ejemplo mío, el ejemplo soy yo, ¿viste? Mira, como que en 3 años yo parece como que me metí en una máquina del tiempo y se me dañó. Nada más me pasó el tiempo a mí. El tiempo fue, No. ¿Y tú crees que es fácil? Bueno. Hablamos de que se gana menos. Vamos a hablar de que se gasta más en gasolina. Muy buenos días, Is. 94, 27, súper. ¿Entendiste? Bueno, hablemos de que se gasta más en gasolina. Tú sabes la vuelta que da un conductor de Uber y de Lyft buscando que le caiga un viaje hoy en día. Te explico por qué. Los novatos se mueven de lado a lado, esperando
esperando, compartan, por favor, compartan, que me está diciendo aquí TikTok que el 97% de lo que están es acechando. Denle a compartir, por favor. Y denle tata, muchas gracias. Y aquí también. Los novatos se quedan esperando, ¿verdad? Moviéndose de un lado a otro. No, aquí hay muchos. Me voy para acá. Aquí hay muchos acá. Fuá. Y buscando el viaje, buscando que le caiga el viaje. Entonces los que están en movimiento constante, ¿entiendes? Están en un movimiento constante, gastando combustible. No, que yo tengo una híbrida, que eso no importa, eso me da tantos galones. Está bien, está gastando combustible. Tú quieres trabajar bien, tú tienes que estar estático en un sitio. En un sitio. Tú quieres estar bien, tú tienes que estar estático en un sitio de alta demanda, mi querido conductor novato. Alta demanda, mucha demanda y poca oferta, pocos conductores. ¿Cómo tú llegas a eso? ¿Cómo tú te posicionas de una manera que tú no estés gastando tanta gasolina? Vamos a hablar. Díganme ustedes, lo que saben. ¿Cómo me posiciono yo en una manera cuando estoy en la calle de que yo no tengo tanta gasolina? Pues dejándome de mover. Tengo que parar de moverme porque cada vez que me muevo, consumo. A mí Uber no me paga cuando me muevo, me para moverme. ¿Entendiste? ¿Cómo yo puedo hacer que mi día sea más productivo? ¿Cómo yo puedo hacer que mis horas valgan más? El lugar donde tú estás sitiado tiene que ver mucho. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta trabajar en los mismos sitios. Yo los reto a ustedes a que empiecen a experimentar otros lugares. Yo los reto a ustedes a que empiecen a sentarse a las 7 de la mañana enfrente de un hotel Mario. Tranquilo, relajado. A esperar a ese cliente que va a salir a las 9. Ese cliente de negocio, esa azafata, ese piloto. No lo reto, le aconsejo. Le aconsejo. Son vainas que yo hacía y que a mí me ayudaron. Le aconsejo que en vez de meterse todo el mundo en Summit, Morristown, usted sabe, no voy a seguir mencionando mucho por ahí porque se satura más. Usted sabe, más para abajo de Morristown, usted sabe, el hoyo, la cueva, como estaba eso antes. Por eso fue que la jodieron, por un hablador porque fue una mujer que cogió y llevó la información a Persan Boy. Y nada más hicieron los tigres Persan Boy escuchar, pero hay una vaina allí que salen pila de viajes para Nueva York y todo tipo de vaina. Arrasaron. Se llenó esa vaina de los tigres Persan Boy, que tienen todo el derecho del mundo, porque esa vaina estaba ahí. Lo que pasa es, idiota, imbécil, que usted no puede hacerse donde usted come. O que todo el mundo tiene derecho a ayudar a todo el mundo. Sí, por eso ya no puedes trabajar ahí. Porque tú no te puedes quedar con la boca callada, cerrada y hace cuarto. Yo le doy mi consejo. Vayan a otros lugares.
El sitio donde usted va y usted se siente y usted ve que hay 3 conductores sentados, quiere decir que salen viajes. Quiere decir que tú no puedes pararte ahí. Vete de ahí, deja que ellos sigan picando. Muévete. Porque ahorita esos 3 van a haber 15. Un secreto se da entre 2 personas. 3 ya es multitud. ¿Entendieron? 3 es multitud. Yo le he dicho a ustedes en unos videos míos, busquen tal cosa en Google, sean abiertos de mente. Mientras ustedes están esperando que le caigan viajes, hay tigres que están corriendo anuncios de Google buscándose su viaje privado. Y después vienen ahí y le enseñan a ustedes que se hicieron 3,000 pesos en una semana. Hay muchas maneras de despellejar a un gato, pero que usted nada más aprendió una: sentarme donde se sientan los otros y moverme para acá y moverme para allá y gastar gasolina y gastar gasolina. Por eso es que muchos de los hotspots que habían se han ido a pique. Compartan el video, por favor. Hablamos de ganar menos. Hablamos de gastar más gasolina. ¿Y cuántas horas se maneja en la calle? Vamos a hablar de manejar más. Dice Vicas, ¿cómo se busca en Google? Fácil, manito. Fácil. Estos videos míos se quedan en YouTube y en Facebook. Se quedan ahí, ustedes lo pueden ver. Mis videos, si se les pasa algo, lo que sea. Búscate farmacéutica. Óyeme, te acabo de dar oro. Oro. Búscate farmacéuticas. No es posible que 70 locos se junten en la misma 70 farmacéuticas, con tanta farmacéutica que hay en New Jersey. Es imposible. Si usted le da la gana de sentarse en la misma farmacéutica que yo, es porque usted no tiene vida. Todas las farmacéuticas en New Jersey manejan un alto flujo de ejecutivos los lunes, porque llegan a las reuniones, ¿ok? Los lunes empiezan a llegar los ejecutivos. Lunes a miércoles son ejecutivos llegando para las farmacéuticas en el aeropuerto. Domingo arranca todo el mundo para su casa y viene gente de nuevo. Y eso es un flujo que hay. El domingo usted se levanta, usted se mete, se siente en el hotel. Yo me sentaba en el hotel a las 5 de la mañana los domingos. Para allá abajo, no le voy a decir en qué hotel exactamente, pero usted busca hoteles Mario y todos los hoteles Mario, los hoteles Mario, todos manejan ejecutivo, fly attendant y piloto. Todo eso van, ¿para dónde van esa gente? A algún aeropuerto de New Jersey. Porque usted tiene que saber qué tipo de cliente usted quiere agarrar. Si usted va a agarrar a una persona en un hotel Marriott, en la mañana, y usted va a ver que viene con su maleta, porque todo el mundo entra con maleta al hotel. 80% de esa persona va para un aeropuerto. Yo ponía un destino para Maryland y otro destino para los Hamptons. Y me sentaba normal. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Tengo 3 canales. Raúl Aragones, donde paso mis videos en vivo, como ahora. Viajero Soy HD y Viajero Soy HD, Uber y Lyft. En esos 2 últimos solamente ponemos los shorts de los videos.
¿Qué negocio es rentable en RD? Estoy harto de USA. Consultoría. Yo publiqué hace unos minutos esta mañana en mi Instagram 5 negocios que tú puedes hacer desde República Dominicana que te pueden generar $1,000 al mes. ¿Ok? Yo sé que $1,000 para ti quizás no sea mucho porque tienes muchas responsabilidades, no sé. Pero 1,000 me cae muy bien. 1,000 son aquí. Adiós, pero en mi casa comemos 4. ¿Con cuánto? Yo salgo de mi casa y yo dejo diario 1,000 pesos. 1,000 pesos dividido 60. Con $16 comemos 4 diarios. Y estamos hablando que hasta a veces cenamos. Eso es cuando no hay compra, porque las compras son... Bueno, yo hice una compra el otro día que como que se me olvidó decirle a mi hija, pasa la gente. Mentira. La compra de ese día se excedió porque yo compré pila de dulce. Aquí los dulces son los peligrosos, son los que valen, lo que toda la vaina esa procesada es lo que te infla la compra. Esa compra hizo casi 28,000 pesos. Pero aquí, en realidad, la compra de mi casa son 16,000 pesos al mes. Dividido 60, son $266 al mes. ¿Okay? Hay que tener seguro de vehículo comercial para esos viajes ejecutivos. Los viajes ejecutivos que te estoy mencionando son de Uber y de Lyft, que tú lo vas a agarrar desde ahí. Son personas que son ejecutivos, mayormente, o viajeros de paso, pero el Hotel Marriott no es lo mismo tú ir a un Holiday Inn que a un Marriott o a un Hilton. Bueno, el Hilton está todavía un poquito como de barrio, el Hilton. Pero el Marriott es un hotel internacional conocido por tener contrato con Lyft, con aerolíneas, con compañías privadas, ¿entiendes? Farmacéuticas. Los Marriott en todo el mundo, usted va a buscar la palabra Marriott AC. Usted se puede encontrar un hediondo ahí, pero dos no. ¿Entendiste? La mayoría de personas que van ahí son ejecutivos. Ejecutivos de venta, personas que están en política, ¿entiendes? Esos son los que van ahí. Que tú fuiste a un Holiday Inn, bueno, desgraciadamente, tú te vas a llevar una sorpresa, hermano. En un Holiday Inn, ¿usted sabe lo que te va a recoger? ¿Usted sabe lo que te va a recoger en un Holiday Inn? Para que sepa. ¿Dónde está la crema y la nata? En los Marriott. Hilton. Westin. ¿Entiendes? Esos son los hoteles que en verdad vale la pena uno sentarse y esperar. Hay muchos más. Hay mucho más. Porque muchas veces cuando los hoteles son cadenas privadas, son más exclusivas. Entonces, si tú te aprendes esas cadenas privadas, que son más exclusivas, tú te vas a dar cuenta. Hay un hotel en Brickwater que yo fui a la terraza de ese hotel y yo voy a... ¿Y YouTube por aquí? Claro que sí. Yo soy el viajero, yo estoy aquí para ayudarte. Óyeme, en Brickwater
Hay un hotel que tiene una terraza. En esa terraza usted va y usted cena, almuerza, te viste casual. Ahí hay pura gente cuarto ahí arriba. Y usted va normal, casual, y se lleva sus tarjetas y la gente lo saluda, eso porque está todo el mundo bebiendo. Y te preguntan, ¿a qué tú te dedicas? Ah, no, yo tengo mi compañía de transportación. Yo lo que hago es Uber, coño, pero nada, embuste el mundo. Yo soy ejecutivo de logística, coño. CEO. Y usted habla con la gente y ahí usted amarra al cliente. O se lo voy a mandar al grupo de la compañía de nosotros. Yo una vez amarré un grupito de azafata de ahí, de Elizabeth, New Jersey, que eso era loquísimo. Porque en Elizabeth, New Jersey es que más azafatas se quedan en los Airbnb, para que usted sepa. Porque está cerca, está cerca. Elizabeth está más cerca que Newark. ¿Entendieron? Del aeropuerto. Es un paso. La entrada nos queda a nosotros, a la derecha. Newark tienen que dar la vuelta. Estamos súper cerca. Entonces, muchas azafatas, flight attendant y pilotos se quedan ahí en Elizabeth, New Jersey. ¿Usted sabe dónde se quedan muchas de esas personas que están ahí? ¿Qué edificio es un edificio predilecto para esa gente? Usted sabe cuando usted está en Chupitos, ahí que está Chupitos, y aquí está el restaurante colombiano de este lado, este es la Morris que cruza, y esta calle que sigue, que cruza por la Morris. Cuando usted llega a la primera luz, a la derecha, todo ese edificio que está ahí, ahí se quedan pilas de flight attendant, que nada más usted tiene que sentarse ahí, a esperar su viaje para el aeropuerto. Esas son vainas que usted no aprende porque usted no anda pensando en eso. Le estoy dando un par de vainitas para que usted sepa. En Elizabeth, New Jersey, se quedan pilas de flight attendant. Entonces ahí de rebote tú agarras tu viaje en el aeropuerto. ¿Entendiste? Una cosa, no estén declinando viajes mucho en el aeropuerto, que lo van a cerrar todito. Esa gente está cerrando por izquierda y derecha, cerrando gente. Gente de YouTube, gente de Facebook, un saludo. Toda esa gente que está por ahí. Hablamos de manejar más horas, señores. ¿Cuántas horas tienes tú que meterle a la calle hoy en día para tú hacer $300? Yo veo los tigres que mientras más grande el vehículo, más horas están trabajando ahora. Mientras más grande y más caro el vehículo, ahora más horas se tienen que trabajar. Cuando yo veo los panas que vienen y te ponen ahí 400, 500, 16 horas, 14 horas. Para un vehículo grande, de lujo, ya ese tiempo no justifica. No justifica. Que tú tengas que hacer 10 viajes, 8 viajes, 12 viajes, para tú llegar a esos números, cuando usted sabe que usted, hasta con 2 viajes, usted llegaba a ese número o lo pasaba. Las cosas han cambiado, señores. Y todo empezó desde que Uber empezó a utilizar lo que era la IA para dinamizar las ganancias. Uber le dijo a su IA, me imagino yo especulando por aquí, ¿cómo yo puedo hacer que estos conductores manejen más y que nosotros a final de año le digamos a nuestros inversionistas, ganamos más? Yo no sé si eso fue lo que le dijeron, pero hace 2 semanas yo le dije a ustedes que ellos reclamaron un 20% en ganancias en el último cuarto de año.
Un cuarto de año son 3 meses, para los que no saben. En el último quarter reclamaron 20% de ganancia y que los viajes de los conductores incrementaron, que había más conductores manejando más, haciendo más viajes. Todo gracias a la IA. Y las protecciones de nosotros, ¿dónde se quedan? ¿Está el conductor hoy en día protegido en verdad en la calle? Cuando usted sale a conducir, usted sale, se monta en su vehículo, deja a sus hijos en la casa y no sabe si va a volver a verlo. Dígame si es verdad o es mentira. Dígame si es verdad o es mentira que usted, mientras está conduciendo y tiene un desgraciado detrás de usted sentado, porque hay tigres que como que tratan de escondérsela a la cámara y se sientan detrás de usted. Se sientan detrás de usted. ¿Ok? Para que la cámara no lo vea, para que la cámara no lo detecte. Dígame si usted se siente cómodo cuando eso está sucediendo. Porque yo me sentiría muy, muy incómodo. Obi, ¿cómo estás? Yo me sentiría muy, muy incómodo de tener una persona hablando detrás de mí mientras yo estoy conduciendo sin saber lo que esa persona está tramando detrás de mí. Yo no sé cómo se sentirá usted, pero yo quiero que me lo diga ahí en los comentarios. ¿Cómo se siente usted cuando usted está manejando con una persona detrás? Que en la mayoría de casos no te van a dar problemas, pero muchas veces tú lo sientes, tú lo percibes. Tú percibes que es una persona que podría poner en peligro tu seguridad. Muchas veces puede ser algo tan sencillo como se montó una muchacha y la muchacha estaba tomando. ¿Usted sabe cuántas veces a mí se me quedaron mujeres dormidas en el carro? En Morristown mayormente. Cuando usted recoge personas en el bar de hierro, ¿verdad? El Iron Bar ahí en Morristown, ahí en el parque donde está Morristown, en Morristown, hay muchos bares. Hay Grasshopper, hay montones. Y por ahí, por donde está el Dunkin' Donuts, ese barcito que está antes de llegar al Dunkin' Donuts a la derecha, ese bar es una mina de mujeres borrachas. Ahí se montan las chamaquitas, te estoy hablando, chamaquitas, porque muchas de ellas no llegan a los 18 años y se cuelan. Y se te montan en el carro y las amigas la mandan sola contigo. Y muchas veces cuando andan en grupos, se ponen hasta fresquitas, te tocan, usted sabe los hombres que me están viendo, usted sabe que a usted en algún momento, alguna pasajera se ha puesto friki con usted. Usted lo sabe. Y mire, que si usted me va a decir que a usted nunca le ha pasado, entonces usted es el hombre más feo del mundo que pueda existir. Porque yo he visto tigres, explotándose de gordo, pelú, como usted lo quiera poner, que las pasajeras han querido hacer de todo con ellos en los vehículos. Entonces usted no me va a decir que usted es más serio. Todo conductor de Uber llega un momento que las pasajeras, mujeres, ya sea por relajo o ebrias, se propasan. Y muchas veces ni siquiera están ebrias. Y hacen cosas que usted se quedaría con la boca abierta, porque yo no sé si a usted le ha pasado que usted ha tenido pasajeras cambiándose detrás de su carro.
porque a mí me ha sucedido muchas veces. Yo estoy manejando, se está cambiando ahí atrás de ropa. Ahora póngase a pensar usted que es una mujer la que está manejando y hay un tigre cambiándose de ropa ahí atrás. ¿Qué pasaría? ¿Por qué yo soporto que sea una mujer que se esté cambiando ahí, pero un hombre no lo puede hacer? ¿Entendiste? La cámara mía grababa toda esa vaina. Ay, esa cámara está grabando. Y yo, hermana, desde que usted empezó a quitarse la ropa, está grabando eso. Pues no te apures, que eso se va a grabar arriba. Después que hagamos 2 o 3 viajes, que yo haga 2 o 3 viajes, eso se graba. O después que yo llegue a mi casa, compre palomitas y me ponga a ver todos los videos. Eso es lo que harías tú, ¿verdad? Entonces, usted sabe la cosa que hacen las mujeres en los vehículos. Pila de vaina. Hacen las mujeres en los vehículos y uno se la deja pasar. Se propasan con el conductor, tocan al conductor, le dan besos a los conductores. No me diga que no, porque si usted no le ha pasado, usted le va a pasar algún día. Ahora anda usted manejando, deseando que aparezca esa que le va a dar ese beso. Si usted trabaja en Morristown, es muy seguro que en algún momento eso le va a suceder. Y ahí usted la va a cagar. Ese va a ser el peor error de su vida, montar a una persona que esté ebria y usted aprovecharse de que esa persona esté ebria y seguirle la corriente. Yo he estado en vehículos manejando en mi vehículo con 4 parejas y el marido diciéndole a la mujer, ay, pero invítalo para que se vaya para el hotel con nosotros. Y yo dije, este desgraciado. Pues esta gente son locas. Porque hay tigres, el americano es freaky. El americano le gusta grabar a su pareja brincando la tablita con el otro. Son freaky ellos. Y las mujeres también. Las mujeres americanas también son así. ¿O por qué tú que vienen aquí a buscar pila de carajitos, todas esas mujeres, y andan vueltas locas por la playa? Parecen lechones inflamados, buscando. Tú sabes qué es lo que están buscando. Y si ustedes no me lo creen a mí, que Elian y Víctor se lo digan a ustedes. No, mentira. Elian no se mete en esa vaina, señores. Ni Víctor tampoco. Víctor ni Elian se meten en eso. Porque ustedes están callados hoy. Ya. Los tigres no hacen coro ni para el diablo. Esa gente está callada. Yo no sé qué fue lo que pasó ayer el domingo. ¿Fueron al karaoke otra vez? Aquí, el karaoke, aquí. Sí. Oye, yo desde la loma mía nada más veo silencio aquí abajo. Ah, bueno. Marilene, ¿usted vino para el karaoke también? Nunca ha ido. Pero Elian y Víctor le den una salida a Marilene ahí. Llévenlo para el próximo viernes le invitaron. Oye, Víctor, ya están invitando y todo, Elian tiene 3 días aquí, ya estoy invitando a Marilene y que para un karaoke, loco, Víctor. No hay para nadie. No hay para nadie, Víctor. Ay, Dios. Bueno, entonces, no beba sangría, Marilene, que la sangría pone a la gente loca. Yo lo llevé a los muchachos una vez a beber ahí a Santa Bahía y se metían en una sangría que llegan todos locos aquí. Y dije, váyanse para su casa ya, porque ustedes no van a trabajar. Se bebieron 2 jarras de sangría y llegaron locos aquí a la oficina. Y yo dije, guau.
¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo afecta estas negociaciones en California? Bueno, esto afecta directamente a los conductores de Uber y de Lyft porque abre la puerta a mejores condiciones, más transparencia en pago, reglas más claras y posiblemente procesos más justos cuando su cuenta es desactivada. La industria de rideshare está entrando en una nueva etapa. Ya no es solamente manejar y aceptar viajes. Ahora el debate es, ¿los conductores seguirán solos frente a las plataformas o tendrán más poder de negociación? ¿Ok? Esa es la pregunta hoy en día. Señores, en otra noticia, Tesla, esto está de carajo, mano. Esta vaina de los robotaxis. Tesla acaba de mostrar más detalles del carro que podría cambiar el negocio de Uber para siempre. 300 millas mete ese carro. Carro eléctrico, mete 300 millas. Ya tú sabes. Nuevos detalles del Tesla Cybercab muestran un vehículo pensado completamente para robotaxi. 2 pasajeros sin controles tradicionales, baterías cercanas a 48 kilowatts y una autonomía estimada que podría estar cerca de las 300 millas reales. No 300 millas como usted maneja hoy en día o lo que sea, que usted prende el radio y ya usted nada más puede manejar 150 millas porque le está consumiendo electricidad, ¿me entiende? Este vehículo va a tomar 2 personas y puede recorrer hasta 300 millas. Eso solamente afectará a los suburbios, dice por aquí. Entonces, Tesla no está diseñando un carro normal, está diseñando una máquina para competir directamente contra Uber, Lyft, Waymo y taxis tradicionales. Recuerden que yo les mencioné que hay otro jugador ahora también está emergiendo, que es una nueva compañía de robotaxis también que viene por ahí. El Cybercab todavía enfrenta el gran problema: regulación, seguridad y confianza pública. Pero si Tesla logra operar a escala, la presión sobre conductores humanos aumentará en ciudades grandes. ¿Ok? Oye lo que dice el análisis. Ahorita ellos están trabajando en lo que es la seguridad y confianza pública. Si ellos logran convencer a sus políticos, ¿tú sabes cómo se convence? De que aprueben más regulaciones, que dejen pasar más regulaciones para Tesla, y esa gente logran posicionar ese vehículo, eso va a poner presión en los conductores. ¿Qué tiempo es que tarda la evaluación para revisar su caso? Bueno, anteriormente estaba tardando 7 días o un poquito más, pero ya está tardando menos porque ya delegué eso a otras personas porque tenía yo que estar arriba de eso todo el tiempo y ya tengo otra persona ayudándome con eso. Tengo otra persona. Más trabajo le estoy dando a Marilene, señores. Marilene está... Obviamente, todas las evaluaciones son evaluadas por mí también, ¿ok? No es como que ChatGPT manda eso. Yo tengo que verla, tengo que ver qué es lo que estamos mandándole al cliente y analizar si es algo que tiene sentido. Porque la mayoría de personas que yo he hablado, que he aprendido en estos últimos 2 meses, ya ellos vienen con vaina de ChatGPT a donde mí. Y usted tiene Cloud, ChatGPT, Gemini. Hay tanta IA que usted puede utilizar para hacer diferentes tipos de análisis y cosas. Pero nada le gana al sentido común. Dice por ahí, debería contactarme nuevamente. Si tú
si tú no te ha llegado a la evaluación, tírale, vete a writerestoryusa.com, entra ahí al botón de WhatsApp y pregunta si tu evaluación ya está gratis. Yo entiendo que hemos adelantado bastante, porque sí estaba un poquito atrasado con las evaluaciones, porque eran demasiadas. Te estoy hablando que son cientos de personas que quieren ser evaluados y el problema es que muchos de ellos saben la respuesta y quieren alargar la cosa. Y por más que yo te diga a ti que no se puede arreglar algo y tú me quieras decir que sí, yo no estoy para discutir contigo. Yo estoy para darte una asesoría y decirte la verdad. Tienes que dedicarte a otra cosa. Mucha gente no quiere escuchar eso. Ok. Tesla acaba de mostrar más detalles del carro que podría cambiar el negocio de Uber para siempre. Ok, esa fue la nota. Oye esto. Uber y WeRides quieren lanzar robotaxis comerciales en Zurich, pero como nosotros no vivimos en Estados Unidos, no vale madre lo que pasa en Zurich ahora mismo. ¿Ok? Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, México, háblame de ahí. A mí, Zurich. Después cuando lo muevan de allá para acá, entonces hablamos de Zurich. Yo le voy a hablar de vainas que estén pasando en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana. Ustedes le echaron algo al café, fue porque a mí me está picando la nariz ahora. ¿Qué le echan al café? No lo hice yo. Agua y café le echaron. Ah, bueno. Sebastián Canela vio el corazón. Hermano Sebastián Canela, hermano mío. 94, 27. Con el super. Ay, qué brazo. Me parezco Superman ya. Yeah. Por ahí viene ese vice, viene por ahí. ¡Wow! Y ese trice, ¿cómo viene aquí ya? Parece una piernita de niño ya, ¿verdad? Aquí en Filadelfia ya están implementando los taxis que se manejan solos, así es, hermano. Y los delivery también. Y recuerden que DoorDash está prácticamente a la vuelta de la esquina para utilizar los drones también, que Amazon viene practicando eso hace tiempo. Perdónenme, cuando una compañía ya tiene la experiencia, ya maneja tiene toda la experiencia con una tecnología, se la vende a otra. Se la vende a otra. Amazon está a décadas adelantado a muchas de estas compañías. Y esa tecnología se la va a vender a ellos. O va a venir algún developer, algún ingeniero que trabajó con ellos y va a crear su propia compañía, va a hacer un startup, va a buscar cuarto de inversionistas y pone su propia compañía. Porque ¿cuántas compañías no hay que tienen que ver con drones? Pila de compañías que tienen que ver con drones. Y hasta ahora conocemos que ya hay alrededor de 5 o 6 compañías que tienen que ver con vehículos automáticos. La que se sabe. Houston podría ser una de las próximas ciudades donde pidas un Uber y llegue sin conductor. La gente de Houston, Texas, ya usted sabe, eso va para allá. Uber, Nuro y Lucid preparan robotaxis premium para Houston. Uber, Nuro y Lucid preparan un servicio de robotaxi premium para Houston en el 2027, a la vuelta de la esquina, en 6 meses. La estrategia incluye vehículos eléctricos Lucid, tecnología autónoma de Nuro y operación dentro de la aplicación de Uber.
Todos se están juntando. Todo. Cuando eliminen al conductor, todo le queda a ellos. Houston, un mercado grande, si funciona, puede acelerar la llegada de robotaxi a las demás ciudades en Estados Unidos. Esto no significa que mañana desaparecen los conductores, pero sí significa que la competencia se está moviendo hacia viajes automatizados, flota eléctrica y centros de carga y mantenimiento. Estamos hablando de este tema hace 2 semanas y todo lo que sigue saliendo al aire, más y más vehículos automatizados. Debería de ser algo que te llame la atención, querido conductor, mi querido contratista, porque usted es un contratista independiente. Usted no es conductor, usted es contratista independiente. Eso es lo que usted. Dice por aquí, si estás manejando Uber y no estás revisando tus beneficios de gasolina, puedes estar dejando dinero en la calle. Y esto tiene que ver. A mí no me gusta darle propaganda a Uber. No me gusta. Tú sabes los beneficios de gasolina que ellos tienen ahí. Voy a hablar de eso, pero a mí no me gusta dar propaganda a ellos porque yo entiendo que no son beneficios nada. Uber mantiene descuento y beneficios de gasolina para conductores y courier en Estados Unidos hasta el 30 de junio del 2026. Muchos conductores están viendo cómo la gasolina se come su ganancia. Cualquier cashback, descuento o beneficio puede hacer la diferencia al final de la semana. Un conductor profesional no solo mira cuánto entra, mira cuánto se va. Gasolina, mantenimiento, seguro, peaje y depreciación son solamente parte del negocio. Si estás manejando Uber y no estás revisando tus beneficios de gasolina, puedes estar dejando dinero en la calle. Eso tuvo que haberlo hecho algún desgraciado que le lambe el ojo a Uber, porque de verdad, ¿qué beneficio? Que 15 centavos aquí, que eso no es beneficio. Dime tú que me va a dar gasolina gratis por un mes. Si Uber o Lyft piden una apelación, te piden una apelación, no respondan con desesperación, responde con evidencia. Señores, todos mis conductores que están ahora mismo raneando hoy en la calle porque Uber o Lyft los paró por la apelación. El primer error que todos cometen es responderle enojado, responderle inmediatamente con lo primero que le llegue a la cabeza. No. No debería ser tu primera respuesta. Si tú no tienes prueba para responder, siéntate y empieza a pensar de dónde tú vas a sacar esa prueba. 99% de los casos te van a rechazar la apelación porque esa gente no está para ayudar a nadie ahora mismo. Esa gente está cerrando cuentas a izquierda y a derecha. Te lo estoy diciendo. Están cerrando cuentas. Uber confirma que realiza background check anuales y en algunas ciudades incluso con más frecuencia. En New Jersey lo hacen hasta 2 veces al año. Y en Nueva York. Lyft también deja claro que cuando un conductor apela a una desactivación, debe presentar evidencia como fotos, dashcam, reportes policiales o documentos. Si usted no tiene ninguno de esos, usted está tirando la palabra al aire. Esto afecta a conductores con problemas de checker, samba safety y motores y vehículos, con problemas de la licencia, ticket, accidentes, documentos o reportes de pasajeros. Pero gravemente los afecta. La mayoría de conductores comete el mismo error. Apela rápido, emocionalmente y sin evidencia. Una apelación débil puede cerrar una oportunidad
importante. Si usted es inteligente, usted acaba de anotar lo que yo le dije en su cabecita y lo va a tener ahí para cuando le llegue en cualquier momento que le va a llegar esa notificación de que a usted le cerran la cuenta, porque a todos le va a tocar. Qué lindo se ve ese brazo. 205 libras, papá. ¿Tú sabes lo que es? 205 libras. Bueno, tenemos aquí los muchachos. ¿Cuánto tú pesas, Elian? Elian pesa 177. Yo quiero llegar a 180. Víctor, ¿cuánto te pesa? 150. Víctor pesa 150 mojado. En un día húmedo, cálido. Víctor está fit. Víctor está fit, señores. Víctor tiene unos abdominales que puede lavar ropa. Las mujeres ponen loca con Víctor en TikTok. ¿Cuál es el TikTok tuyo, Víctor, para mandar a todas las mujeres para allá? Las mujeres ponen loca con Víctor en TikTok. Chacho. Los otros días yo llegué aquí, estaba Víctor caminando con los brazos así. Yo pensaba que era el swap. ¡Hey! No, mentira. Víctor está bien. Víctor le está yendo bien aquí en Samaná. Está picando pila. Está codiciado. Tenemos a Elian que se nos accidentó por estar yendo a bares. A un karaoke. Ahí anda que casi pierde un brazo. Dios lo protegió. Dice por no chocar al tipo. Yo lo choco al tipo. Se tiró él para otro lado por no chocar al tipo. El tipo que lo provocó. Yo le paso para que estemos los dos pelados. Yo lo choco ahí también. Bueno, pero nada, ahí tú te puedes tirar un tatuaje arriba de esa vaina. O cualquier cosa, tú dices que fue un rámpano que te salió ahí. Tiene un pelado, señores, de aquí hasta aquí tiene un pelado. No, muchachos, así no. Así no, cuiden su cuerpo. Su cuerpo es su templo, dicen por ahí. Bueno, señores, voy a decir una vainita que está pasando. Nosotros tenemos un servicio que se llama riderestore.usa.com. Si usted tiene problemas, necesita apelaciones o disputas, puede visitar nuestro website. Me puede hablar directamente al 908-220-4310. Yo le mando el enlace para que podamos hacer su evaluación gratuita y analizar qué es lo que está pasando con su cuenta. ¿Ok? Tenemos 3 maneras de trabajar. Evaluación gratis. En la evaluación gratis se te dice qué está mal y qué se podría hacer para trabajar tu cuenta. Y se te entrega. Se te dice, mira, esto es lo que está mal y esto es lo que deberías de hacer. Toma. Yo tengo una llamada de asesoría. En la llamada de asesoría veo tu caso, lo analizamos juntos, te digo de una, suelta esta vaina, muévete a otra cosa o vamos a intentar algo. ¿Ok? Y tenemos también lo que viene siendo el paquete de seguimiento. El paquete de seguimiento es exclusivamente para los casos de checkers y de Samba Safety y de High Ride. Es exclusivamente para eso. Background check. Y solamente calificas si no tiene ticket en la licencia. Que tenga activo. ¿Tenía ticket y lo pagaste? Ok, ven.
Pero si tiene ticket todavía activo, que tiene que ir a corte el próximo mes, lo que sea, no califica. Porque vamos a perder el tiempo. Hemos aprendido mucho de estos 2 meses que tenemos que trabajando. Y ahí hemos aprendido qué funciona y qué no funciona. Y nos estamos moviendo a ser más productivo y darte un mejor servicio. Entonces, ¿para qué yo quiero sentarme contigo, hablarte 1 hora de algo que no merece tiempo? Lo que merece es acción tuya. Que tú te pares y digas, mira, Eva, no lo voy a seguir fallando a mi familia, tengo que moverme a hacer otro tipo de negocio. Y ya. Entonces, yo te lo digo. Algo que le recomiendo hoy en día, en mis inicios, cuando estábamos trabajando, algo que estábamos haciendo era, porque era la recomendación en aquel entonces, tratar de eliminar la cuenta y hacer algunas cositas, pero nos movimos de eso. Ya no le estamos diciendo a la gente elimine su cuenta ni nada. Deja como está. ¿Por qué? Porque esta gente ahora tienen un sistema donde te bloquean, y ya varias personas me han dicho que hablando con soporte le han dicho, no, su cuenta está para abrirse en tal fecha. ¿Entendiste? Ellos han cambiado mucho como están trabajando, entonces tenemos que adaptarnos a eso. Si te interesa, 908-220-4310, me hablas. Ahí te envío el enlace para que puedas empezar tu evaluación gratis, o simplemente entra a riderestore.usa.com y pide tu evaluación gratis. Esas son las 3 maneras de trabajar que tengo. Evaluación gratis, la llamada de asesoría tiene un costo, y el paquete de seguimiento que tiene su costo también. Si tú gusta trabajar, podemos trabajar juntos. Pero yo no trabajo el paquete de seguimiento con casos que yo entiendo que no van a llegar a ningún lado. Si yo voy a trabajar el paquete de seguimiento es porque yo estoy muy confiado de que vamos a tener buenos resultados. Porque mucha gente llega a mí, por ejemplo, cuenta duplicada. ¿Por qué yo dejé de trabajar cuenta duplicada? ¿Por qué dejé de trabajar reportes de manejo inseguro y otra cosa? No es que no lo estoy trabajando, es que ya no estoy haciendo los paquetes de seguimiento con ellos. Por los habladores que son los conductores a veces. ¿Usted tiene otra cuenta? No, yo no tengo otra cuenta. Y después que tenemos trabajando, conéctame la computadora, please. Está desconectada. Mira aquí. Uy, por favor. Míralo ahí. Después que tenemos 2 horas trabajando, cuidado, el otro. Ahí es como que se conectó, pero me ve si está conectado ya. Ahora TikTok me pidió una vaina aquí. Después que tenemos 2 horas trabajando, ¿verdad? Por decirlo así, no duro 2 horas con la gente. Cuando tenemos un par de minutos trabajando y me doy cuenta, ¿verdad? Yo digo, pero venga acá, ¿a usted le llegó tal cosa? No, me ve, sí, pero me llegó al otro email. ¿Qué otro email? No, es que yo había abierto una cuenta pero usted me dijo que usted no tenía cuenta duplicada. Y eso es todo el tiempo. Entonces yo decidí filtrar esas personas. Y sí, porque hay muchos que tratan de ver a ver qué yo voy a hacer. Ustedes son locos, güey. A usted le gusta botar el dinero, así es. A ver, no, es que me hablaron bien de usted y yo pensé, entonces usted vino a joderme la reputación mía, sabiendo que usted tiene un cagadero ahí y yo no trabajo con eso. Viene usted y que a ver lo que yo voy a hacer. El que me recomendó a donde usted, porque yo le ayudé, fue algo muy específico, pero usted viene con una estupidez que usted tiene ahí en su cuenta
a ver si yo le puedo recuperar su cuenta, a dañarme mi reputación a mí, para después estar diciendo por ahí, ah, no, pero que yo hablé con ese tigre me cobró a mí y no hizo nada, porque es lo que hacen. Pero gracias a Dios, que son más las uvas que la pasas. Dice por aquí, las plataformas están aumentando controles de seguridad, background check, revisiones de documentos y verificaciones. Al mismo tiempo, estados como California, Massachusetts y Nueva York están presionando por más protecciones para conductores. ¿Quién puede verse afectado en este tipo de maraña? Conductores que tengan ticket reciente, licencia cambiada de estado. Ustedes que les encanta cambiar su licencia, en su background check va a decir surrender, porque nunca le entregaron, nunca, ustedes dejaron que el estado decidiera, que el DMV decidiera qué fue lo que pasó con la licencia. Problemas con motor y vehículo, reporte de pasajeros, verificación facial fallida, documentos vencidos, accidentes mal reportados. Ah, sí, me chocaron. Y tú estabas manejando Uber. Sí, yo estaba activo y lo reportaste. No, no, yo no lo reporté. Yo solo lo reporté al seguro mío. Accidente mal reportado. Background check con información incorrecta. Cuenta en revisión manual. Dice por aquí, ¿es malo cambiar de estado? No es malo cambiar de estado. Lo malo es cambiar de estado y pretender que Uber va a hacer el trabajo por ti. Cuando tú cambias de estado, inmediatamente tú tengas tu licencia nueva, tú tienes que notificar a Uber. Tienes que hacer tu notificación, subir tu documentación nueva. Tú sabes que muchas personas cambian de zona. Oh, yo lo hacía. Yo estaba trabajando en New Jersey, venía y me cambiaba a Delaware. ¿Usted sabe? Para irme a trabajar a Filadelfia. Cada rato yo lo hacía. Y yo lo hacía hasta 2 veces en una semana, lo hacía yo eso. Hasta 2 veces en una semana. Pero llegó el momento que ya no me dejaban. Llegó el momento que cuando yo le tiraba la foto de la registración, me decía que yo no contaba con la documentación para trabajar en Delaware. ¿Entiendes? So, eso me pudo a mí haber costado mi cuenta fácilmente. Cosa que debe de hacer el conductor. Tomar captura de todo. Descargar correo de Uber, Lyft, cheques o Samba Safety. Revisar motores o vehículos, la documentación oficial. Siempre que usted tenga un problema que tenga que ver con punto, ticket, en movimiento, problemas que sean violaciones en movimiento, siempre, o que tenga que lleve punto, siempre dele 1 o 2 semanas y descargue su último extracto de la licencia, a ver qué aparece ahí. Porque si aparece algo de eso ahí, en algún momento Samba o Checker va a jalar esa información y lo van a parar. En algún momento. Uber está corriendo hasta 2 background checks al año. ¿Entiendes? So, no admitir culpa si no entiende el caso. Hay muchas personas que estoy viendo que están yendo a la corte y se sientan con el prosecutor y el prosecutor le dice, oh sí, mira, coge esto y esto y otro, y lo están jodiendo ahí mismo. Porque le están montando un caso ahí mismo, se lo están poniendo más lindo y como quiera están pagando y le están dejando todo ahí igual, como que fueron culpables de eso. Tengan cuidado lo que ustedes están firmando en la corte. ¿Qué negociación usted está haciendo con el prosecutor? Porque entre el juez y el prosecutor y la corte es un negociazo que tienen para ellos. Un negociazo para ellos. El prosecutor está para buscarle cuarto al juez, a la corte. No es de que para ayudarte, para que tú sepas. No enviar mensajes emocionales, señores. Dejen de estar hablando desde el corazón.
Ay, que yo tengo 4 hijas. A nadie le importa eso ya. Esa gente tiene IA que trabaja como supervisores. A ese nivel estamos. Uber tiene IA que tú le dices, yo quiero hablar con un supervisor y te monta una IA en un chat que habla como si fuera el supervisor. A ese nivel estamos. Preparar la evidencia clara antes de responder. Señores, sin evidencia usted no tiene nada. No tenemos nada. Si no hay evidencia, no hay caso. Óyeme, no case, no face, no case. Si no hay evidencia, usted perdió. No, que una pasajera dijo, usted perdió. ¿Tiene evidencia? No. No, perdió. ¿Podemos tratar? Claro que sí que podemos tratar. Pero vas a tener que estar enviando constantemente mensajes pidiendo una revisión, hasta que alguien algún día diga, cónchale, es verdad, tiene sentido, déjame darle chance de que entre. Tengan cuidado, porque en las redes sociales hay personas muy avivatas. Oye lo que están haciendo. Esto es un negociazo. Escuchen esto y agárrense, porque muchos de ustedes van a caer en esto. En esto que le voy a decir, van a caer muchos de ustedes. Ahora mismo hay un esquema para conductores de Uber y de Lyft para restaurarle su cuenta. Donde esa persona te dicen, tú no me tienes que pagar nada hasta que tu cuenta esté activa. Escuchen, no tiene que, yo sí cobro. Yo cobro por mi tiempo y siempre lo he dicho. Por mi trabajo, porque yo tengo un equipo de trabajo aquí que tengo que pagarle. ¿Ok? Cada semana. Pero estas personas, tengan cuidado, no muestran la cara, se protegen mucho, son cuentas que tú no puedes determinar si hay una persona ahí que está manejando o quién es. Tú sabes, mucho misterio. Cuando tú ves mucho misterio, yo doy mi cara. Mi cara es pública hace más de casi 20 años que estoy en redes sociales. Todo el mundo, a mí me conoce pila de gente. Mucha gente sabe dónde yo vivo y todo, dónde me paso y todo. ¿Entiendes? So, para mí es un orgullo dar este tipo de servicio. Pero lo que le quiero decir es que el esquema que anda ahorita es, tú me das la información, no te preocupes, yo te voy a activar la cuenta. Es más, tú no me tienes que dar a mí ni siquiera documento tuyo. No me tiene que dar clave, no tengo que entrar a tu cuenta para nada. Entonces, póngase a pensar, si una persona va a arreglar su cuenta, va a trabajar su cuenta, te va a ayudar a activar tu cuenta y te dice que que él no tiene que entrar a tu cuenta, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a crear otra cuenta. Va a crear una identidad nueva para ti con tu carita, lo que quiere decir que va a crear un ID falso, un social falso, que pase el background check, lo va a meter en la plataforma. Cuando la plataforma lo acepte, te va a decir, toma, entra. Ya está activada tu cuenta y tu cuenta te dura de 14 días a un año. Y te dice, si te cae, yo te hago otra. Y tú feliz porque ya te fuiste a trabajar. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Fraude. Robo de identidad. Fraude al seguro social. Te jodiste. Porque el día que empiezan a agarrar a toda esa gente, tú vas en el combo también. ¿Están entendiendo dónde voy? Sigan dando su cara, su nombre y su apellido para que le estén haciendo cuentas por ahí. Oh, sí, que yo pagué
500, yo pagué 2,000. Perfecto. Cuando te metan preso, tú no vas a encontrar de dónde sacar cuarto para pagar. ¿Ok? Señores, no 24, super 23. 27. 23 no, 27. Ahorita tienen el 23. Estamos bien ahí, señores. Tenemos 1 hora, 15 minutos. Ya vamos a estar terminando aquí porque no vamos a comer. ¿Verdad? Pero yo quiero que ustedes vean cómo yo estoy. Un tolete de hombre. Mire, mire. ¿Eh? No. Los cuadritos, miren. Miren todos esos cuadros. Miren esos cuadritos ahí, miren. Sigue burlándote, loco. Sigue burlándote. Búrlate. No, búrlate. Mira esa correíta, cógeme, mira. ¡Guau! La gente ve esa correa y me dice, oh, qué correa más linda. Ah, estamos lindos. Papá Dios no tiene lindo, nos vamos a afeitar ahora, ponernos chévere. Pero nos vamos a comer, señores. Una cuenta no se defiende con desesperación, se defiende con evidencia, orden y estrategia. Voy a cerrar con unos cuantos tips. Revisa. No basta con saber cuánto existe, calcula gasolina, peaje, mantenimiento y millas. ¿Ok? Para que revise tu gasolina como empresario. Captura de pago, viaje, cancelaciones, mensajes y documentos pueden salvar tu cuenta. Guarda evidencia todos los días. Un ticket viejo puede aparecer en background check y activar una revisión. No ignores ticket viejo. Por eso te dije, cuando te den un ticket o cualquier cosa, espera 2 semanas y saca tu último reporte de manejo, historial. Antes de responder a Uber o Lyft, identifica la razón real de la desactivación. No apele sin leer bien, que eso es lo que le está pasando a muchos de ustedes, queridos compañeros. Dice por aquí, no veo número, Raúl. 94. Derechito. Súper con el 27. Recuerden que me pueden hablar siempre al 908-220-4310, cualquier pregunta que tengan. Ok. Especialízate en aeropuerto, premium, XL, Black, cliente frecuente y servicio humano. Prepárate para los robotaxis, porque los robotaxis se van a llevar todo lo X. Te estoy hablando. Ellos van a empezar por ahí. Que esos viajecitos de 3 pesos, no lo hagan. Un robot va a venir, lo va a hacer, coñazo. Y usted para afuera. Que yo no hago viajes de 3 pesos. Anótenlo. Ay, pero mira que me salió un viaje de 250 y esa lo que era. Un robot va a venir y lo va a hacer. Normal. Están detrás de lo X, de lo confort. Ya vehículos XL, Black, vehículos que son premium en el aeropuerto, que hasta cuidado el aeropuerto. Pero vehículos que requieran de ayuda. Siempre se va a necesitar a alguien que ayude a alguien. Yo no creo que vaya a reemplazar totalmente al ser humano. Imposible. Yo he tenido viejitos que yo he tenido que... Agárrese, mamá, agárrese de este brazo de poder en cada cucharada. Agárrese de ahí, mamá. Salga, venga. La viejita viene y se agarra de ahí, de mi brazo. Porque usted no puede tocar a nadie. Agárrese. Venga, salga. Mi hijo, ¿qué brazo tan grande tienes? Le dije, para abrazarla mejor, abuelita. Tranquila. ¿Estás segura?
Hay personas que necesitan que le bajen una maleta. ¿Entiendes? Hay personas que viajan con tro de niños y tienen pila de maleta y vaina. ¿Me entiendes? Vamos a ver unos cuantos carritos que tenemos de venta para personas que le interesan los vehículos que estamos promoviendo. Recuerda que estamos trabajando con la gente de Círculo Auto. Estoy trabajando acá. No puedo mencionar esa compañía aquí porque Tito se va a molestar. ¿Te has visto la que termina con U? Con esa estamos trabajando también. Con esa estamos trabajando también. Ya empezamos a trabajar con esa también. Nos está yendo súper bien. Déjame ver cómo tuvo el tráfico. Señores, hay tantas oportunidades de salir adelante, si así usted lo quiere. Tantas oportunidades. El único que no se lo cree a usted. El único que está esperando que lluevan las oportunidades es usted. Salga a buscar las oportunidades. Porque hay pila de gente mirando para arriba como estúpidos, esperando que alguien a salvarlo. Bueno, ellos dijeron que después de las 8, después de las 7 que ponen aquí la data del tráfico, yo no veo nada aquí. Pero nada. Ahorita vamos a chequear. Pero tengo $10. Ahorita viene y me pone una vaina ahí. Tengo $10 para gastar en TikTok Shop. Yo hablando para que TikTok, tú sabes, entienda que no vengan en contra. Qué madre. Este TikTok está... pone a uno a sangrar rápido. Miren este anuncito aquí, señores. Este vehículo que tenemos. Yo voy a estar hablando aquí con ustedes. Le voy a estar en YouTube y en Facebook. Pueden ver los vehículos cuando yo lo pongo. Aquí todavía no se puede ver. Pero yo voy a estar mencionando por aquí. Tenemos, voy a poner esto aquí en silencio y ustedes van a... Esta Toyota 4Runner Limited 2012, 24,300 es el costo. Si quieren más información sobre inicial, sobre financiamiento, lo tenemos todo disponible junto a más fotos detalladas de este vehículo. Así que ya sabes, puedes comunicarte conmigo al 908-220-4310 o con la gente amiga de Círculo Auto RD y le dices que el viajero te envió por allá. Así que ya sabes, si quieres más... Toyota Camry 2023 SE. Este vehículo te lo puedes llevar con 390,000 pesos de inicial. Si te interesa, háblame al 908-220-4310 para darte toda la información sobre este vehículo o puedes hablar con nuestros amigos de Círculo Auto RD también. Toyota Camry 2023 SE. Este vehículo te lo puedes llevar con 390,000 pesos de inicial. Si te interesa, háblame al 908-220-4310 para darte nuevo vehículo disponible para todos ustedes. Hilux 2013 mecánica, 1,250,000 es el precio para este vehículo. Si te interesa, tenemos fotos, tenemos información sobre él. Comunícate con nosotros al 908-220-4310 o contacta a la gente de Círculo Auto RD. Dile que el viajero te envió para que puedas obtener toda la información. Bueno, si tú andas buscando vehículos aquí en República Dominicana, vives en el exterior y no sabes dónde encontrar los mejores vehículos, las mejores ofertas, guarda este video, háblame de este número de WhatsApp y te voy a enviar el inventario que tenemos en Círculo Auto, ¿ok? 2022 Mercedes-Benz GLE 350. Este vehículo está en perfectas condiciones. Con 55,400 negociable lo haces tuyo. Háblame al 908-220-4310 o simplemente... Tenemos más vehículos disponibles en nuestra página viajero.
Esto. Nuestra página Viajero Auto HD. Estamos poniendo ahí todo lo que es vehículos, todo lo que tiene que ver con vehículos, lo estamos poniendo ahí. Yo le doy repost también en mi página Viajero Soy HD. Ustedes pueden ir al área de repost en mi página y ustedes pueden ver las cosas que estoy reposteando ahí. Estamos creciendo nuestra página de venta de vehículos para segmentar todo lo que hacemos, ¿verdad? No tener todo en un solo sitio. A veces no es muy bueno. Nuestra página de Ride Restore apenas empezamos a ponerle contenido. Ride Restore USA lo pueden encontrar también en Instagram. Tenemos ahí, ¿cuántos videos? 5 videos ahí. Vamos a añadir más. Hay más ahí que están por subir o qué. Víctor. ¿Tiene más en Q? Ok. Entonces, vamos a estar subiendo videos ahí que tienen que ver con el programa que hacemos aquí, para que usted vea todas las cosas que estamos subiendo aquí, de qué hablamos. También puede ir a mi canal de YouTube, Raúl Aragones, para ver los videos completos, o para ver los shorts, puede ir en Ride Restore, en lo que viene siendo TikTok, Ride Restore USA en TikTok o Instagram, o Viajero Soy HD, Uber y Lyft en YouTube, o Viajero Soy HD en YouTube también. Tenemos 2 canales en YouTube. Ok, so estamos subiendo un montón de contenido y estamos creciendo diferentes páginas. Ya la página de Viajero Auto HD está alcanzando 11,000 personas al mes, lo cual yo pronostico que en los próximos 2 meses creo que ya vamos a empezar a tener un flujo de clientes llegando a nosotros a pedirnos vehículos, porque lo importante es ser consistente, mi gente, porque la gente te ve que tú haces una cosa y lo sueltas. No van a pensar que tú eres serio. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces la cosa que de verdad tú te diviertes haciéndola, te gusta hacerla, tú no vas a sentir que es un trabajo. Que lo que yo hago, yo lo disfruto. No, yo vengo aquí todos los días, de lunes a domingo. Yo estoy aquí en mi oficina. Yo no veo esto como un trabajo. Yo lo hago, lo veo como mi hobby, porque me lo disfruto, porque me gusta y porque también puedo ayudar a personas, puedo tocar a las personas de diferentes maneras. Y eso se sonó un poquito feo. Yo no quiero tocar a nadie de ninguna manera, pero logro llegar a las personas muchas veces y logro tener colaboraciones con personas muy lindas. Así que sdomi.com, visiten ahí, pueden visitar todas mis redes, todas mis cosas. Cada vez que usted entra a sdomi.com, cada vez que entre lo manda a un sitio mío diferente para que usted vea todas las cosas que yo estoy haciendo para generar plata. Este mes empezamos a meterle a lo que era el Google AdSense. Y en Google AdSense, este mes, que son vainas por escribir, ¿ok? Tenemos aquí por escribir solamente $62 llevamos de balance. El último pago fueron $203. Y con lo de YouTube, que empezamos a subir contenido, fueron alrededor de $314. Entre a sdomi.com y vea todo lo que yo estoy haciendo. No solamente crear contenido en YouTube o en TikTok, hay tantas cosas que usted puede hacer. Pero está ahí para que usted lo descubra. Usted tiene que descubrir las cosas que le gustan. $300 aquí tú sabes, es el sueldo mínimo. $300 aquí. Entonces, tú poder captar un sueldo de un mes prácticamente escribiendo
desde la playa, de donde tú... Es algo lindo, ¿sabes? Escribir es algo lindo, algo que te ayuda a traer tráfico, te ayuda a enseñarle a otras personas. Hay tanta cosa que se puede hacer con un blog monetizado con Google AdSense. Y eso es solamente una de varias formas que yo tengo de monetizar mi contenido. Para las personas que quieran monetizar, ganar 10% de comisiones con Ocean, tírenme, 908-220-4310. Estamos buscando afiliados. Todo el que quiera afiliarse, 908-220-4310. ¿Ok? 10% de comisión. Escríbeme, yo te mando la información. Hay diferentes maneras como yo trabajo Ocean. Una de las maneras que yo trabajo Ocean es con estos pajaritos. Son unos pajaritos que yo pego por ahí. La gente lo escanea. Yo no tengo que hablar con nadie. Yo voy y pego esto por ahí. Pa, pa, pa. Mercadeo. Y esto es mercadeo viejísimo. Vienen, escanean aquí, pa. Se registran. Ya tengo un afiliado utilizando la plataforma. Una persona que va a utilizar la plataforma a su favor. Muchas gracias por haber estado conmigo aquí. Espero que estén aquí con nosotros todos los días a las 10 de la mañana en adelante. Mañana el programa yo creo que va a ser un poquito distinto. Quizás vamos a subir solamente unos cuantos videos porque vamos a estar viajando. Pero vamos a ver si podemos hacer algo bien chévere para todos ustedes. Ok, Dios me le bendiga a la gente de YouTube y de Facebook.